Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Y específicamente hablando un poco en relación a la conversión del apóstol Pablo, o de Saulo de Tarso, que llegó a ser el apóstol Pablo. Dice en el versículo 31, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Leemos una vez más. Entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Isaías capítulo número 11. Si usted lo quiere buscar conmigo, o si lo ponen en la pantalla, de igual manera podemos verlo. Pero dice, hablando proféticamente del Señor Jesús, en el versículo 1 dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Pero el versículo que más me interesa es la frase en el versículo 3 del capítulo 11 que dice, hablando proféticamente de Jesús, que se deleitará en el temor del Señor. Antes que eso, usted puede ver que estaba sobre él espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Pero dice que se iba a deleitar en el temor del Señor. Algo muy importante es que no se iba a deleitar ni en la inteligencia, ni en la sabiduría, ni en el poder, recalco, ni en el poder, sino que su deleite, el deleite del Señor Jesús iba a ser en que tenía temor de Dios. Y un versículo último vamos a ver, creo que es en Lucas, vaya conmigo a Lucas por favor, en los primeros capítulos, Evangelio de Lucas. Yo le digo exactamente, capítulo número 2 de Lucas. Último versículo. Hablando de Jesús, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Volvemos entonces a Hechos 9, le repito, Hechos 9, 31, dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Yo me recuerdo haber estudiado en dos colegios o establecimientos cristianos, evangélicos. Uno de ellos tenía un lema, y el lema era Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Estudié ahí por, creo, 2 años, pero nos hacían repetirlo todos los días al grado de que eso fue un versículo que jamás se me olvidó, ni creo que se me olvidará en mi vida. Sigue diciendo después, los insensatos desprecian la sabiduría y el entendimiento, pero lo que se recalcaba era el principio de la sabiduría es el temor del Señor o el temor de Jehová. Ahora, cuando hablamos de temor del Señor, no tenemos, vea usted que no dice en el versículo de Hechos que leíamos, cuando habla de que la iglesia se fortalecía y era edificada, dice andando en el temor del Señor. No dice andando en el temor al Señor, sino dice en el temor del Señor. Hay una diferencia muy importante que tenemos que entender y por eso lo llevé yo a Isaías. Porque el temor del Señor es un espíritu. O es una administración que viene de Dios. Porque dice que fue ungido Jesús con un espíritu de temor del Señor. O lo volvemos a leer. Como que necesitamos leerlo otra vez, ¿va? Isaías 11, versículo, no el 1, sino que en este caso va a ser 2, 3. ¿Qué dice ahí? Ah, bueno, se deleitará. Pero antes dice 2. Mire, reposará sobre él el espíritu del Señor, dice espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Entonces, ¿de dónde venía el temor de Dios? Por eso le digo que no es temor a Dios. Porque temor a Dios puede tener todo hombre. Y no necesariamente el temor a Dios es temor de Dios. ¿A qué quiero referirme? A que todo hombre, por pecador que sea, en el momento de su muerte, vamos a decir, se encomienda a Dios. Tiene temor a lo que desconoce. Y por eso es que en algún momento, aún la gente que no tiene una relación con Dios, utiliza frases para criar a sus hijos, como por ejemplo, pórtese bien porque si no Dios lo va a castigar. ¿A cuántos en alguna vez los amenazaron con esa frase? Levanten la mano si algunos nos dijeron eso. A mí no me dijeron, gracias a Dios, pero sí oía de mis amigos que decían, pórtese bien porque si no Dios lo va a castigar. Dice, no le vaya a levantar la mano a su papá porque si no se le va a secar la mano. Todo ese tipo de situaciones que hacen que las personas puedan tener ese temor a Dios. A un Dios que va a castigar, a un Dios que va a emitir un juicio, a un Dios que va a sacarse la vara correctiva. Y no quiero decir que Dios no lo haga, sí lo hace, porque de hecho es un privilegio que no nos gusta, pero en fin un privilegio ser disciplinado por Dios. Porque dice la palabra en Hebreos que Dios a quien ama disciplina y corrige o castiga a todo aquel que recibe por hijo. Porque ¿qué padre hay que no discipline a sus hijos? Solamente que no los quiera. Es decir, siempre todo padre va a ver que es necesario que haya una disciplina, obviamente en los niveles de instrucción, enseñanza, corrección, advertencia. Pero si a usted lo ha disciplinado su Padre Celestial, siéntase privilegiado. Tóquese donde le haya dado, sóbese. Pero después de esa llorada, de esa gemida quizás, siéntase privilegiado, siéntase hijo y siéntase hija de Dios. La disciplina de Dios es con propósito. En cierto sentido, un castigo de Dios es con propósito. Pero óigame, no es como aquella situación, es decir, Dios no quiere que caminemos como el niño camina con temor a Dios, ¿verdad? Porque
dije una mentira y ahora mi mamá me dijo que si yo decía una mentira, pues se me iba a pegar la lengua. Y entonces el niño está, porque usted sabe que los niños se creen a veces todas las cosas literales, ¿verdad? De una manera literal. Entonces el temor a Dios no es lo que está diciendo ahí, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, porque entonces todos los que tienen temor a Dios serían sabios. Sino lo que la Biblia dice es, el principio de la sabiduría es el temor que viene de Dios, y coincidentemente también viene de Dios para poder reverenciar a Dios. Viene una ministración, algo sucede en la vida del ser humano, donde comenzamos a tener el deseo, la inquietud de poder agradar a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Hemos hablado sobre esto. El temor a Dios es reverencia a Dios. Ahora, reverencia a Dios, yo sé que usted lo entiende muy bien, pero pensemos que esto se lo estamos diciendo al mundo. Va a decir, ¿a qué Dios? Es lo primero que nos van a preguntar. ¿A qué Dios? Muéstrame a tu Dios. Y el Dios invisible pues no lo podemos mostrar, ni nos vamos a rebajar a hacerlo como una imagen, porque Dios no puede ser comparado con cualquier imagen, hermano. Sabemos que es un Dios que dice que ni los cielos de los cielos pueden contener su grandeza. Pero cualquier persona del mundo podría decir, bueno, ¿temor a qué Dios? Nosotros, usted sabe muy bien porque cree, porque ha sido el milagro más grande que ha pasado en su vida, que ha creído en Dios. No solamente cree en Él, sino que hasta lo ama, le sirve y quiere obedecerle. Pero esa reverencia a Dios o el temor a Dios, no el temor a Dios, sino el temor del Señor, o esa reverencia al Señor, deberá manifestarse en mi hablar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Quiero que el temor de Dios se manifieste en mi hablar. ¿De qué manera? Que cuando se me salga, vamos a pensar que se me salió una palabra no correcta, yo voy a tratar de que eso no siga sucediendo. Que se me salga una palabra hiriente, que se me salga un insulto, o lo que he repetido muchas veces, si usted trabaja en un trabajo físico y martilló un dedo, ¿qué es lo que sale de su boca? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Temor del Señor en nuestro hablar, temor del Señor en nuestro accionar. Por ejemplo, a veces fíjese que usted puede ver a personas muy tranquilas, muy calmadas, pero de repente los pone en el campo de fútbol y se transforma. No he visto a nadie, no conozco a nadie, pero me han contado por ahí las malas lenguas. Y hermano, y hasta el rostro se les transforma, hermano. Y aunque uno les dice, es que es un juego, no sean chucos. No, ¿sabes? De chuco es una palabra aramea. Allá cuando ya hasta nos molestábamos jugando pelota, fútbol, ya no decían chuco o sucio, sino no seas coche, le decían a otro, ¿verdad? Ya cuando le colmaba la paciencia, ¿verdad? Pero va a ver usted, por ejemplo, que a veces en ciertos elementos nuestras acciones cambian. Y tenemos que demostrar el temor de Dios en nuestras acciones. En cualquier tipo de accionar. Pensémoslo en el hogar también, en nuestras acciones. Cuando sus hijos ya le han colmado la paciencia, ¿cómo va a reaccionar? Cuando el marido ya le colmó la paciencia, hermanita, ¿cómo va a reaccionar? O maridos, cuando ya las mujeres nos colmaron la paciencia, ¿cómo vamos a reaccionar? Ahí debemos nosotros de accionar o reaccionar en el temor de Dios. ¿Qué palabras voy a decir y qué acciones voy a tomar? Espero que en su casa ya no tengan que estar llamando al 911 para reportes de violencia doméstica. Es decir, espero que en su trabajo a usted lo conozcan como un cristiano
ex mal hablado, ex violento, y que no diga a la gente, miren, dice que es cristiano, pero ese, mire, le hace uno cualquier cosa y si trabaja en lo que trabaja, la computadora ya tiene como 3 computadoras que le han agarrado porque la avienta por ahí. ¿Permitiríamos nosotros que alguien llegara a inspeccionar nuestra casa para ver si no hay hoyos en las paredes, en las puertas, gabinetes así de lado? Porque sí, hay situaciones, hermano, que así es. Yo no tengo ninguna pena porque realmente quiero caracterizarme por decirle la verdad, pero hasta hace unos años atrás, ya varios años, hermano, todavía yo tenía reacciones malas, malévolas, hermano. Tirando cosas, tirando llaves, pegándole patadas a las puertas. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, Albita, sino... Y en una oportunidad yo le dije, Señor, qué absurdo, qué ridículo, qué terrible, Señor. Pero es porque en la carencia del temor del Señor, nuestras palabras, nuestras acciones, es decir, lo que hago, óigame, no solamente lo que hago, sino que aún lo que no hago. Porque el tener temor a Dios en nuestras acciones se va a manifestar en lo que hacemos, como también en lo que no hacemos. Porque hay cosas buenas que tenemos que hacer, pero no las hacemos. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Necesitamos el temor del Señor. También necesitamos el temor del Señor hacia Él específicamente, para reconocer su autoridad y su señorío en nuestra vida. Y poder entonces tener o tributarle a Él la alabanza que Él merece. Eso es tener reverencia a Dios. Reverencia en lo que hablo, reverencia en lo que hago. Y no quiero pensar en lo que pienso, pero eso es la meta. Poder agradar a Dios aún en nuestro pensamiento. La comparación es la más absurda que voy a usar, pero se me viene a la mente, por favor, les pido 1000 disculpas. Pero me recuerdo de una canción del mundo, le ruego me disculpe y no me juzgue, que decía un cantante ahí, en su canción, que amaba a la dama, y decía, hasta en el sueño te he sido fiel. Decía yo, cuentero este mentiroso. Pero haga de cuenta que si eso fuera realidad, ese tipo sí jamás le iba a fallar a su mujer, porque si hasta en el sueño le era fiel. No voy a preguntar nada a los caballeros aquí presentes. Pero si en su inconsciente, si en nuestros pensamientos no ofendiéramos a Dios, nuestras acciones sería piece of cake. ¿Sí sabe usted piece of cake, verdad? Sería sencillo, sería fácil. Pero ¿dónde está la batalla? Si el verdadero cristiano está luchando, bien, dardo hilo, se lo saca, se lo quita, y el escudo de la fe a cada rato, hermano. No literal, ¿verdad? No vaya a andar usted ahí ya viendo. Pero pensamientos, ¿sabe? Usted está pensando cosas buenas y de repente el enemigo le lanza pensamientos malos. Don't leave me alone here, please. Back me up. ¿A cuántos nos han tirado el enemigo pensamientos malos, hermano? Usted está tranquilo y de repente un pensamiento que usted dice, ¿de dónde viene esto? ¿Ya? Es una batalla en la mente, una batalla ahí. Por eso es la meta llegar a ese punto. Ahora, algo maravilloso que yo veo es de que el temor del Señor o la reverencia al Señor, hermano, mire, no es por castigo. Cuando alabamos, honramos al Señor, queremos agradarle, no debemos hacerlo por el hecho de decir, es que si no Dios me va a castigar.
sino que lo podamos hacer por un espíritu de reconocer, de poder darle a Él un poco de lo mucho que Él nos ha dado. No porque Él necesite. ¿Por qué vamos a obedecer al Señor? Porque reconozco su amor, reconozco su autoridad, reconozco que Él merece mi obediencia. Es como, por ejemplo, hermano, mire, yo sé que usted, padre, tiene obligación para con sus hijos. Sé que los hijos tienen obligaciones también para con los padres. Esposo, esposa, pero voy a pensar padres, hijos. Y usted dice, pues les tengo que dar de comer, porque ese rollo que me dijeron que nacen con el pan bajo su brazo, yo los busqué y no había nada, ni pan, ni tortilla, ni nada de eso. Este vino sin nada. Yo tengo que ver de dónde sale el pan, de dónde sale el vestido, de dónde salen los estudios, ¿verdad? Y entonces usted tiene una responsabilidad. Pero le pregunto, ¿cómo interpretarían sus hijos que usted llegara? ¿Ya comieron? Cómanse la comida porque ustedes no saben realmente lo que cuesta. Que no dejen nada, mujer. Porque yo me estoy desgastando por darles de comer a estos dragones. Que aprovechen y estudien. Pues, quizás a usted tuvo alguna experiencia así. Pero eso ha de ser bien feo, hermano. Ha de ser feo. O al revés, por ejemplo, qué agradable es, aunque no digan amén los padres, porque yo sé que lo hacen por consideración a sus hijos. Pero de repente los hijos de su trabajo un día le diga, papá, mamá, hoy vamos a comer. Y el papá diga, no, hombre, si ya fuimos. No, es que this one is on me. ¿Cómo se sienten los papás? Hoy yo pago, papá. O que de repente el papá quiere algo, hermano, y de repente el hijo se esfuerza, la hija se esfuerza y se lo compra. No me diga que no, yo sé que usted no va a decir que no, pero usted se siente así como, wow, vale la pena, que nice. Mire, por sencillo que sea, y hijos tampoco sean gachos, no le va a dar un regalo de 99, ¿verdad? O sea, y usted los está honrando, usted está llegando con ese detalle, vamos a decir. Pero, ¿qué tal, por ejemplo, que salga hoy y diga, papá, vamos a comer porque ya oíste al pastor? Ni modo. Es lo mismo, pero no es lo mismo. La actitud cambia. De igual manera yo puedo portarme bien delante de Dios y decir, no voy a decir malas palabras, no voy a decir malas palabras, ya no le voy a golpear las puertas, ya no voy a tirar las cosas, ya no voy a hacer eso, porque Señor, no me castigues, por favor, no me castigues, Diosito, no me castigues, mira, yo me voy a portar bien, te lo prometo, te lo juro, por esta que no me... A que usted venga y diga, Señor, para que tú te agrades. Señor Jesús, yo sé que tú sabes cómo cuesta portarse bien. Pero para que tú te agrades, Señor, mira, yo voy a disciplinar mi vida. Ya voy a dejar de ver tanta televisión basura. Ya voy a estar dejando de googlear, como dijo el hermano allá. Ya voy a estar dejando de tantas situaciones, con tal de que tú te agrades, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Eso hace una diferencia. Y es realmente el espíritu de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso le digo que el temor de Dios es un espíritu que viene de Dios. Y Jesús dice que se deleitó más que en el poder, en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía más que nadie, mejor que Salomón, que el temor de Dios era el principio de la sabiduría. Y por eso leímos en Lucas que dice que Jesús crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero ¿de dónde vino eso? De una vida de obediencia. Pero de una vida de obediencia, no porque Dios lo fuera a castigar, sino porque nacía de su corazón una reciprocidad hacia Dios. Y Dios, que escudriña los corazones, dice, realmente me agrada la actitud de mi hijo, que se esté esforzando para poner una sonrisa en mis labios. Y entonces la palabra en el texto que leíamos dice que la iglesia del principio gozaba de paz por toda Judea. Y esa palabra gozaba de paz, deme un minuto y le doy el contexto histórico. Es de que el imperio romano, que había conquistado la región de Judea,
había dado una orden de que hasta en los templos de los países o las regiones conquistadas se elevara, se pusiera una imagen del César, porque ellos, los césares, se autodenominaban dioses. Entonces los judíos, hermano, estaban ofendidos con eso, y juntamente con el edicto, los romanos dijeron: y cualquiera que se oponga, persíganlo y sométanlo a la fuerza, y si es necesario, mátenlo. Es decir, que los judíos ya tenían problemas de persecución contra Roma. Entonces eso hizo que los judíos se despreocuparan de estar persiguiendo a la iglesia, porque ellos mismos ya tenían problemas, no tenían la tranquilidad de estar persiguiendo. Por eso les digo que esto viene después de la conversión de Saulo, porque cuando usted mira, cuando estaba Saulo allí, tenían toda la libertad, o sea, estaban en paz, y lo que querían era someter a los cristianos, perseguirlos. Entonces, aquí ya no había esa persecución, porque ellos también estaban viendo cómo se podían librar de la persecución de Roma. Y dice la palabra que en este momento la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y dice, y era edificada, dice, y andando en el temor del Señor. Es decir, que la clave, hermanos, para que la iglesia como cuerpo de Cristo, como edificio, seamos nosotros bendecidos, es que tenemos que ser revestidos del temor de Dios. No temor a Dios, temor de Dios. Que sea su oración: Señor, yo quiero tener ese temor en mi vida. Padres, pon temor tuyo, Señor, en mis hijos. Pon temor en todos nosotros, Señor, que podamos tener esa actitud de agradarte a ti. Pero no solamente el temor del Señor, sino dice, y en la fortaleza del Espíritu. Dos cosas que quiero dejar en su corazón hoy. Uno, necesitamos temor de Dios. Dos, necesitamos la fortaleza del Espíritu. ¿Qué es la fortaleza del Espíritu? La traducción en lenguaje actual traduce, dice, y andaba en la ayuda del Espíritu. La ayuda del Espíritu. Todos en algún momento de nuestra vida, aunque nos creamos aunque creamos que no necesitamos, todo mundo, todo ser humano en un momento de su vida necesita o necesitará ayuda. Y tenemos opciones en la vida. En nuestra economía necesitaríamos ayuda, en nuestra salud necesitamos ayuda, nuestros sentimientos, relaciones familiares, necesitamos ayuda. Pero la palabra de Dios es clara y específica cuando Jesús dijo en San Juan 15, separados de mí, le dijo a sus discípulos, nada podéis hacer. Desde el momento en que a usted le han puesto un espíritu avivado, la ayuda principal, no que sea la única porque Dios va a usar diferentes medios, pero la principal, el centro de ayuda de nuestra vida, debe venir del Espíritu Santo de Dios. Es como cuando dice que reyes de Israel que honraban a Dios, en el caso de Usías, hermano, dice que mientras buscó a Dios, prosperó. De igual manera, la iglesia de Cristo, mientras estemos con esa conciencia de que el que nos debe de ayudar principalmente es el Espíritu Santo de Dios, vamos a crecer. No pertenecer a un nombre, no hacer una estrategia. No, hermano amado. Nuestra ayuda y dependencia total debe ser única y exclusivamente del Espíritu Santo de Dios. Mientras usted y yo estemos, hermano, agarrados del Espíritu Santo de Dios, le voy a decir algo. Podrá ser su vida como una montaña rusa. Lo que ustedes dicen aquí como un roller coaster. Que a veces, hermano, usted siente que se va a desprender. Pero mientras usted levante sus manos a Dios, Dios nunca le va a soltar las manos. Óigame bien esto. Dios nunca le va a soltar las manos.
Porque Él es fiel. Y dice que la iglesia permanecía y crecía y se fortalecía en la ayuda, es decir, una dependencia total del Espíritu Santo de Dios. Y eso se debe de manifestar en obras de justicia, por ejemplo, en el trabajo. ¿Será que el lugar donde usted trabaja es justo para todos? ¿Será que la sociedad donde vivimos hay justicia para todos? Hermano, ¿de dónde vendrá nuestra ayuda? ¿Usted cree que son justas las leyes de inmigración? Podemos, hermano, pelear. Y hay tiempo para todo. Aún hay tiempo de votar, de manifestar. Todo tiene su tiempo. Pero la iglesia, if you consider yourself part of the body of Christ, part of the church of Christ, su principal ayuda no va a estar ningún movimiento social, ningún movimiento político. Su principal ayuda va a estar en la confianza, dependencia absoluta del Espíritu Santo de Dios. Donde usted le diga: Señor, fuera de ti no tengo nada, Señor. Fuera de ti yo estoy perdido. Dependo totalmente de ti, Señora, que tú levantes mi cabeza. Y mire, y Dios va a levantar su cabeza en el trabajo. Dios va a levantar la cabeza de sus hijos en la escuela. Dios va a levantar su cabeza en el vecindario. Dios va a levantar su cabeza en donde usted esté en la región. Si tenemos nosotros la necesidad de decirle: Espíritu Santo, solo quiero confiar en ti, únicamente en ti, Señor, primariamente en ti, Señor amado. La iglesia necesita volver a esos principios. El principio de decir: tengo que portarme bien, pero que no sea por temor a Él, sino que sea por agradecimiento de lo que Él hizo. Y también tengo que buscar la ayuda del Espíritu Santo. Antes de ir a cualquier hombre, antes de ir a cualquier organización, antes de ir a cualquier departamento del gobierno, yo voy a doblar las rodillas. Voy a pasar tiempo con el Señor y le voy a decir: Señor, si tú no me ayudas, se va a cumplir en mi vida que en vano edificarán los edificadores. Pero si tú me ayudas, Señor, vas a usar a quien menos yo crea. Vas a abrir puertas donde menos yo espere. Vas a hacer sendas donde no las hay, Señor. Pero tu ayuda es la más importante. Y Dios va a hacer justicia en cualquier área que usted esté. Posiblemente hayan salarios retrasados. Posiblemente la posición que es para usted se la han dado a 3 o 4 personas. Y usted ha gritado, ha llorado, ha hecho, y no le han hecho caso. ¿No será que Dios le está hablando y le está diciendo: ven conmigo, tenías que haber venido conmigo antes de ir a otras fuentes? Porque así era como la iglesia, dice, que se fortalecía y crecía. Usted me dirá: pastor, pero esa era la iglesia. Su iglesia es su casa, mi hermano. Dios quiere que usted tenga casas fuertes, fortalecidas, familias estructuradas en una fortaleza espiritual fuerte, hermano. Va a haber justicia en el trabajo, justicia social. Fíjese que la iglesia del principio tenía justicia social. Los encarcelaban injustamente. Y usted no mira que decía: agárrenme, vayan, marquen rápido 1-800 Margarita, pero de volada. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía la iglesia al principio cuando los encarcelaban? Iglesia, ¿qué es lo que hacía la iglesia al principio? Padre, saca a Pedro, Señor, saca a Pedro, saca a Pedro. Y le hacía justicia a Dios, a los apóstoles. Al grado que a Pablo y a Silas los habían encarcelado. Fíjese, públicamente los arrastraron. Ahí andaban los 2 siervos de Dios públicamente arrastrados y los metieron a la cárcel, hermano, y los azotaron. Y luego querían sacarlos en privado.
Entonces Pablo dice, no, no, nos metieron público, nos sacan público también. Dios hacía justicia. ¿Cuántos se atreven hoy a decir este verso de la palabra que dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con usted en su vida, en su trabajo, con sus hijos, en los estudios, ¿quién contra usted? Principio que tenemos que llegar, hermano. Señor, habría cárceles. Es un Dios que puede dar provisión. Es un Dios que puede dar sanidad. Y termino. Es un Dios que puede dar sabiduría para entender su voluntad y hacer su voluntad. Es un Dios que puede dar sabiduría para entender su voluntad y hacer su voluntad. Terminemos leyendo en el libro de Eclesiastés capítulo número 8. Después de Proverbios usted va a encontrar Eclesiastés capítulo número 8. Versículo número 5, dice la palabra. El que guarda el mandato o el mandamiento real no experimenta ningún mal. Pero la frase siguiente dice algo muy importante. Y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. Oiga, el corazón del sabio conoce cuándo y conoce cómo. ¿Cuántas oportunidades quizás en la vida nuestra no se nos han pasado o hemos desaprovechado porque no supimos cuándo o no supimos cómo? ¿Habrá alguien aquí? A mí se me han pasado varias, hermano. No supo cuándo, no supo cómo. No voy a olvidar el testimonio de alguien acá en la congregación que dice que salió la oportunidad de una vivienda y todos le decían, no hombre, para eso usted tiene que ganar un dineral o para eso usted no sé qué tiene que hacer, usted no va a calificar, bla, 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 todo el asunto. Pero de repente alguien le dijo, no sé cómo se topó con una aplicación y la llenó y dijo, pues le ayudaron, la llenó y todo. Total, para hacer la historia corta, es la casa donde viven. Que el Señor se las dio. Como dicen ustedes los gringos en inglés, against all odds, en contra de todo pronóstico, Dios puede abrir puertas de bendición. Lo importante, amada iglesia, este año es que estemos, óigame esto, in the right place, at the right time. Pero ¿cómo puedo hacer eso, pastor? Temiendo a Dios, temiendo con el temor de Dios, honrando a Dios y buscando la ayuda del Espíritu Santo. Dime, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pon tus metas en mi corazón. Revélame. Y si lo buscamos, Él nos va a escuchar. Y vamos a estar en el lugar correcto. No le digo que va a estar usted levantando las manos. No. Dios le va a poner el trabajo correcto. Dios le va a poner la escuela correcta. Dios le va a poner los maestros correctos. Y ahí le dice, esfuérzate. ¿O cuántos creen que Canaán era el lugar correcto para Israel? ¿Sí o no? No todos creemos. Lo sacó el Señor de Egipto y lo llevó a Canaán. ¿Era Canaán el lugar correcto para Israel? Y le dice a Josué, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Entonces, el sabio conoce el tiempo y el modo. Este es un año donde la sabiduría de Dios, si honramos a Dios y reconocemos que necesitamos al Espíritu Santo, se va a manifestar en nuestras vidas y van a decir, y la iglesia crecía en gracia y sabiduría para con Dios y para con todos los hombres, hermano. Dios va a levantar su cabeza, hermano. Dios va a poner gracia como la que puso en José, la que puso en Daniel, la que puso en aquellos hombres, porque así es la recompensa que Dios tiene para los que le buscan. Buen Dios, te damos gracias por este hermoso día que nos has regalado. Te damos gracias, no sé cuántos hoy sienten en su corazón
voy a decir el atrevimiento, el paso de fe, de comenzar a agradecerle a Dios por las bendiciones que tiene para este año 2015. No le voy a decir que usted lo haga conmigo, pero quizás el Espíritu a través de esta meditación corta le ha hablado y usted hoy puede hacer un paso de fe y decir: yo me adelanto y yo voy a agradecerle a Dios por esas bendiciones que están adelante. Yo creo esas bendiciones. Y hoy, esta mañana, yo me adelanto a los acontecimientos, a los sucesos. Pongo mi vida delante de Dios con dos peticiones. Una: Señor, quiero honrarte, quiero tener reverencia a ti. Dos, quiero tener una dependencia de tu Espíritu. Repito: uno, quiero honrarte, queremos honrarte. Y dos, quiero tener una dependencia de tu Espíritu. Recalco, queremos honrarle a Él. Queremos honrarle a Él. No por temor a que nos vaya a castigar, no. Sino como una actitud, señores, que ha sido tan bueno. That's the least that we can do, Lord. You've been so good to us. I want to be obedient to you, Lord. Quiero ser obediente, Señor amado. That's what I want. Segundo, Señor, Espíritu Santo, quiero tener la conciencia real y verdadera de que si tú me ayudas, no habrá montaña tan grande, no habrá mar tan grande, no habrá temor que no sea vencido. No lo habrá, Señor. Aleluya. Esta mañana quiero hacer una invitación. Posiblemente en medio nuestro haya alguien que siente la necesidad de tener una relación con Jesús. No le hablo de conocimiento nada más. Quizás usted sabe de Jesús, pero usted no tiene una relación con Jesús. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado y el pecado nos ha alejado de la relación con Dios. Y lo único que puede traernos de vuelta a la relación con Jesús es venir delante de Él con una actitud de arrepentimiento y decirle: Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Quiero entregarte mi vida para que tú seas mi Señor. Si alguien, el Señor le ha estado hablando quizás, pero hoy siente el llamado específico, directo del Espíritu de Dios a su vida y quiere venir a entregarle su vida al Señor, le invito a que venga acá al frente. Queremos orar por usted. O quizás usted fue cristiano pero quiere volver. Dios bendiga al caballero. Si hay alguien más, siéntase en la libertad. Hoy es la mañana donde el Señor puede y quiere hacer un cambio en su vida. Muchas cosas buenas están por pasar. This is the right place and this is the right time. Este es el lugar correcto. La presencia de Dios es el lugar correcto. La hora de Dios es la hora correcta. Si hay alguien más, salga de su lugar. Puede que hayan luchas en su mente. Deje a un lado esas luchas y que hoy sea el día, hoy sea la hora donde su vida va a entrar a una nueva dimensión. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Concluyamos hoy este primer servicio con una atmósfera de adoración, de agradecimiento por lo que Él va a hacer, por lo que Él está haciendo, pero por lo que va a hacer. En su vida, en la vida de su familia, en su empleo,
en los negocios que está haciendo, pero ante todo en la iglesia. Nosotros como parte de ese cuerpo de Cristo, lo que Dios está haciendo, lo que se está preparando en el mundo espiritual. Aleluya, te agradecemos, Señor. Queremos honrarte. Queremos honrarte, amado Dios, por todo lo bueno que tú has sido. We want to honor God for all the good things we have received from you. We want to honor you. We want to honor you. We want to please you. Aleluya, aleluya, aleluya. Le invito, levante sus manos, agradezcale al Señor y dígale: el deseo más grande de mi vida, Señor, quiero que sea honrarte. Quiero que sea honrarte a ti, honrarte a ti, honrarte a ti. Mis palabras, mis acciones. Aleluya. Adoro a ti. Me adoro a ti. Aleluya. Mi razón de vivir es adorarte a ti. Te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Mi razón de vivir es adorarte a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, La razón por la cual yo vivo. La razón por la cual yo vivo. La razón por la cual yo vivo es para adorar. La razón por la cual yo vivo. sí, la razón. Por la cual yo vivo. La razón por la cual yo vivo Es para adorar. te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, La razón por la cual yo vivo. La razón por la cual yo vivo. La razón por la cual yo vivo es para adorar. la razón por la cual yo vivo. La razón por la cual yo vivo. La razón por la cual yo vivo es para adorar. la razón por la cual yo vivo, la razón Por la cual yo vivo. la razón Por la cual yo vivo es para adorar.
con su voz nada más. La razón por la cual yo sí, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Aleluya. Mire, en este ambiente tan especial vamos a estar haciendo una oración. El día viernes me dio gusto escuchar esto porque creo que un verdadero avivamiento sin el deseo de predicar a Cristo no está completo. Sea este un año, hermano, donde consuma nuestro corazón el deseo de compartir de Cristo con otras personas, con acciones, con palabras. Sea este año un año donde usted hable de Cristo, y le voy a asegurar que van a haber muchas personas que van a ser influenciadas e impactadas por sus palabras. Sea este un año donde llenemos toda esta región con el conocimiento del mensaje del amor de Dios, de la restauración, del poder de Dios. Yo voy a invitar a mi hermano Oscar Linares, también al hermano Felipe Santibáñez y al hermano Rolando Gudiel, porque ellos hoy vamos a estar orando por ellos para que el Señor les dé la unción y la gracia, porque van a comenzar una labor de ir a predicar a los buses. Oscar y Felipe lo van a estar haciendo en inglés, y Rolando también. Voy a pedirle a mis hermanos Oscar, hermano Marlon, por favor, venimos acá al frente y vamos a orar. Yo le pido a usted que extienda su mano y vamos a imponer manos sobre ellos para que la gracia, la protección, la unción del Señor pueda venir sobre la vida de cada uno de ellos. Iglesia, comience a usted a hablar. Señor, guárdalos, dales palabra, dales unción. En el nombre de Jesús. No serán muchas las palabras, pero serán palabras que llegarán al corazón. I pray for you and I ask God to give you the anointing to touch the hearts of the wounded, to give strength to the weak, to give hope to the hopeless. You will have the best message, and the best message is your own life. The testimony of the power of God in your life. In the name of Jesus. Proclame palabras de bendición. Te bendigo. Y hoy juntamente con tu pueblo, Señor, bendecimos la vida de este varón. Dale la gracia, victorias aún mayores, Señor. Que al recorrer, Señor, los lugares, ahí pueda ir, Señor, una ráfaga de tu unción, para que los que están sin esperanza puedan saber que hay una esperanza. En el nombre de Jesús nos adelantamos a los ataques del enemigo y reprendemos toda obra de las tinieblas que quiera callar el mensaje. No podrá, al contrario, un espíritu de denuedo, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús.
En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Porque nos has traído, Señor, a cada uno de los que estamos aquí con propósitos. Help us, Lord, to be faithful to you. Help us, Lord, to be obedient to you. Y no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera Si yo a ti, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. una última vez y para concluir, dígale: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Aleluya. Démosle una palabra de bendición al hermano o la hermana que está a la par suya. Dígale: hermano, qué gusto verle hoy, qué gusto haber estado con usted hoy en este lugar que se hace la casa de Dios cuando nos reunimos. Y así somos despedidos. Bendiga a su hermano. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder.